Milagros de Jesús. Así llegamos a nuestra estación de los Milagros de Jesús. Y en esta estación vamos a analizar la enseñanza o lo que nos deja, mejor dicho, el milagro, las aplicaciones que puede tener el milagro de Cristo. Hay momentos que nos deja alguna enseñanza y hay momentos que nos deja una aplicación para la vida real y cómo debemos de entenderlo o cuáles son las posibilidades de aplicación para el presente. No es estudio bíblico esto, netamente en cuanto no vamos a desglosar pedazo por pedazo la historia o parte por parte. Tampoco esto es una predicación. Un análisis lo más profundo que podamos, similar a lo que hacemos en otros con las parábolas, pero aquí tenemos un ingrediente distinto a las parábolas, porque aquí tenemos aplicación de la historia a la vida real. Y en muchos casos va a tener que ver con simbologías y demás, pero bueno, vamos a entrar de lleno allí. Vamos a comenzar por la primera historia acerca de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Esto lo pueden encontrar en el libro de Juan, capítulo 2, Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 1. Dice la Escritura así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando se han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué podemos extraer de esta historia? Podemos extraer enseñanza, podemos extraer simbología y podemos extraer aplicación de la palabra para estos días. Comencemos. ¿Dónde vamos a detenernos en cada paso que sea importante? Por ejemplo, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Dice al tercer día. Cuando la Escritura habla del día tercero, podemos tomar un detalle de que puede ser significativo tocante a que el Señor al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, lo vamos a dejar allí como una variante. Vamos a ir luego, cuando vamos a estudiar un milagro, hay detalles que no hace falta apurarnos para resolverlos, porque a veces se resuelven solos más adelante, o quizás no, pero simplemente podemos encontrar otros puntos más importantes. ¿Qué es lo que nos dice esta historia? Que era una boda. Ya tenemos un detalle. Era tercer día, eran las bodas, y dice que estaba la madre de Jesús. Los discípulos también habían sido invitados, por lo cual este es el contexto para entender que todo lo que ocurría allá, ahí en ese entonces, iba a tener impacto sobre Cristo y los discípulos. Dice que en un momento falta el vino. Faltar el vino, para los que han visto simbología del vino, a los que no se los recomiendo que lo hagan, el vino está asociado, tiene muchos significados, uno de los cuales podemos entender en este contexto es la alegría, el gozo. El vino es sinónimo de alegría, gozo, etc. Entonces dice que el gozo se les acabó.
Es contradictorio, la historia parecería, pero no, está hecha a propósito. Dios estaba presentándose como aquel que podía darnos una alegría cuando hayamos intentado todo o se hayan agotado los recursos para ser felices. Es decir, por eso a veces Dios llega después de que el hombre, con duro corazón, ha dado una vuelta ya por diferentes vicios o intentos de ser feliz. Es decir, se ha tomado todo su vino. Tomar todo el vino, mi propio vino, significaría probar las cosas que el mundo me ofrece para ser feliz. Y después que me doy cuenta que no estoy satisfecho, se me acaba el vino. Y junto con ese vino y con esas expectativas de lograr la felicidad, se me acaban las fuerzas de pelear, se me acaban las esperanzas, y es donde acudo a Dios a veces ya sin fuerzas. Entonces este no es un detalle menor. Es importantísimo en la historia porque el Señor aparece cuando todos los intentos de ellos o el vino propio ya no lo tenían. Vemos que la madre dice que le pide al Señor y le dice, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Por qué este detalle? Bueno, este detalle es porque Jesús no se estaba refiriendo qué tiene que ver el vino con la hora de Cristo, porque otro de los simbolismos del vino, por eso hemos invertido mucho tiempo en simbología previo a todas estas enseñanzas, porque ahora ustedes, los que han escuchado la simbología de vino, saben que vino significa también sangre. Entonces, el Señor le dijo, mujer, ¿no sabes que todavía no ha venido mi hora? Es decir, yo todavía no voy a derramar mi sangre, el vino que vos me pedís, no lo voy a derramar todavía. Porque luego dijo, cuando iba a ser entregado en la cruz, dijo, tomad, bebed, esta es mi copa, esta es mi sangre, que por vosotros va a ser derramada. Entonces, María nunca entendió lo que le dijo. Se habrá confundido diciendo, pero si yo le estoy pidiendo vino y me dice que todavía no llegó su hora, ¿qué pasa? No entiendo nada. El Señor estaba diciendo, ¿sabes qué? Así como en esta historia dice la Escritura que ellos se habían acabado el vino, todas las chances de ellos estaban agotadas para ser felices, en un momento las chances de la humanidad para lograr sus objetivos también están agotadas. Esas chances se agotan cuando el hombre intenta encontrar su camino y después dice Dios, ya veo que nunca van a llegar a la eternidad por sus propios medios. Van a necesitar que mande a mi hijo, a que derrame su propia sangre, a que les dé el vino verdadero y ustedes puedan tener vida buena. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, la madre le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, el vino que necesitan ustedes es mi sangre, pero todavía no llegó mi hora. No era que María le preguntaba eso, el Señor le estaba revelando eso, hablándole como en pequeños misterios, para que luego cuando suceda todos sepan que aquellas palabras que lo dijo con un sentido diferente. La madre entonces dijo, hagan todo lo que Él les diga, porque confiaba en que Jesús podía tener una respuesta, en que Él podía resolver la situación. Tal vez pensaría que, no sé, o compraría vino, o iría a pedir algo. Desconocemos esta parte de la historia porque no sabemos por qué María le dijo esto. Pero María le dijo, hagan todo lo que Él dijese. María, en este caso, está siendo como el que te lleva, el que te acompaña para que te encuentres con la persona más importante. María, en este caso, está cumpliendo la función del acompañante, como del paje de armas, el Juan el Bautista, los profetas, que te hablan, porque a ella le dijeron, dice que estaban en esa boda la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, es decir, las bodas no eran de ellos, no eran de su entorno. Pero se ve que María tomó el compromiso y dijo, bueno, quizás
Jesús tiene la respuesta a esta situación. Entonces los profetas y todos los que hablaron antes siempre te llevaron a Cristo. Hablaron de Cristo en muchos casos sin conocer. Y tú, Belén Éfrata, de ti saldrá un Salvador. Ellos no sabían lo que escribían a veces, pero sabían que la respuesta final no la tenían ellos. Al punto tal que cuando fue a bautizarse la gente, le decían a Juan el Bautista: ¿eres tú el que esperábamos y el que esperamos por siempre? Él dijo: no, todavía no soy yo. No es, ni siquiera soy yo. Es uno que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Entonces, Juan el Bautista, cuando después vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es. Haga lo que Él les diga. El mismo rol cumplía María aquí: llevar la necesidad y mostrar quién tiene la capacidad o quién va a poder hacer algo para resolver la necesidad. Es Cristo. Dice la Escritura entonces: haced todo lo que Él os dijere, le dijo a los que servían las mesas. Ese es el secreto. Tenés una tarea por hacer y de obedecer. No es grande el misterio. El asunto es que a veces cuesta mucho obedecer. Somos personas acostumbradas a desobedecer, a movernos en nuestra propia realidad, a movernos en nuestro propio parecer. Pero le dijo a los que servían. ¿Por qué los que servían? Porque los que servían son los siervos. ¿No dice la Escritura que nosotros somos siervos de Dios? ¿Que los que trabajamos para Dios somos siervos? Bueno, para solucionar este inconveniente, tenemos que obedecer todo lo que Cristo nos diga y Él nos va a resolver la situación. Es así. La respuesta no está en nosotros. A veces hay hombres que toman esa carga y sienten la obligación de que ellos son los que tienen que sanar. Ellos dar una solución a un matrimonio que está divorciándose o a un niño que está enfermo. Pero nosotros simplemente somos siervos. Tenemos que ir a Dios y decir: Señor, dime qué tengo que hacer, y obedecer y confiar. Por más que a veces nos cueste entender el camino de Dios, que dice la Biblia que a veces es muy alto para nuestro entendimiento, y a nosotros nos gustaría que Dios le solucione la vida a todo el mundo de la noche a la mañana. Sin embargo, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus maneras, sus formas y sus propósitos. Dice: estaban allí 6 tinajas de piedra de agua. Qué raro, 6 tinajas de piedra para agua. Las 6 tinajas las podemos asociar, el número 6 se asocia al hombre. El hombre fue creado en el 6º día. Tinajas de piedra se asocia al corazón de los hombres, porque muchas veces la Escritura comparó el corazón del hombre con una piedra. Pero en este caso dice que eran destinadas al agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Cabían 2 o 3 cántaros, es decir, eran bastante. No tenían un problema de capacidad, sino tenían un problema de que no habían sido creadas para esto, para contener el vino. Pero el Señor dijo: yo tengo la capacidad de hacer que el agua se transforme en vino. Las tinajas eran para agua. Agua significa bautismo, agua significa un nuevo nacimiento, agua significa perdón. Pero era algo temporal, es decir, cuando Noé se baja del arca después de la inundación, ese es el agua, pero después Noé y las generaciones que vienen se alejan de Dios. Después vino otra vez el agua con Moisés. Moisés significa rescatado del agua. La madre lo deja en el río porque estaba prohibido tener varones en aquel momento, los mataban. Moisés significa rescatado del agua. Y ahora viene la esperanza, renace otra vez. Luego Moisés crece, mata a un egipcio, está 40 años en el desierto, escapado. Un día vuelve y ahora saca a todo el pueblo a través de las aguas del Mar Rojo. Otra vez por medio de las aguas, otra vez el bautismo. Otra vez un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Pero la oportunidad definitiva vendría con el bautismo de la cruz del Calvario, la oportunidad de oro. El bautismo de oro es la cruz del Calvario. Ya no simplemente lavados por el agua, porque el agua te lava, sino purificados y limpiados por la sangre. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Lo otro era más una aspiración a una buena conciencia, dice la Escritura, que es el bautismo. Entonces, estas tinajas estaban destinadas a agua, a la limpieza.
pero ahora iban a ser llenadas con vino del cielo, es decir, destinadas a lavarte íntegramente el alma, el corazón y hacerte nacer de nuevo. Ellos se lavaban para presentarse ante Dios, pero después volvían a cometer errores. En cambio ahora, esas tinajas estaban siendo usadas para el vino. El vino significaba la sangre de Cristo, el perdón, la redención perpetua, sin más sacrificios de nada, solamente confiar en Dios y tratar de caminar un camino de bendición en su presencia. Obviamente aquí tenemos todo un abanico que se nos abre. Y eran 6, porque eran para los hombres, porque 6 es número imperfecto. Y eran de piedra, porque así es el corazón del hombre. Nos bautizamos, lloramos, vamos a la iglesia, pero no podemos cambiar. Pero el Señor dijo, mi vino es el que los va a cambiar, es mi sangre. Y mi sangre es la que luego los va a redimir, a salvar y a traer gozo, alegría, vida abundante y demás. La Escritura dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. El Señor dijo, llenen las tinajas de agua. Le dijo, llenadlas, porque aparentemente no estaban totalmente completas. Es decir, es el primer paso. El agua es el primer paso. El agua significa arrepentimiento. La sangre significa perdón. El agua significa un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. La sangre significa una vida nueva, un hombre nuevo. Entonces, primero hay que llenarnos de arrepentimiento para que luego ese arrepentimiento se transforme en una nueva criatura y en perdón de pecados por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero dice que la llenaron hasta arriba, porque si vamos a tener arrepentimiento, tenemos que tener un arrepentimiento completo. Porque si dejamos alguno que otro pecado en nuestra mente, van a ser los que mañana van a terminar jugándonos una mala pasada. Por eso es un nuevo nacimiento, es un cambio de vida. Ibas para arriba y ahora vas para abajo, ibas para el este, ahora vas para el oeste, o ibas para abajo y ahora vas para arriba. Un cambio rotundo en lo que antes hacías. Por eso tiene que ser lleno, completo. El cambio tiene que ser completo. Entonces el Señor luego les dijo, verso 8, sacad ahora y llévenle al maestresala. El maestresala es el que aprobaba. El maestresala es el que ordenaba. Era el que designaba qué mesas atender, con qué comida, con qué bebida y lo demás. Ahora el Señor había transformado el agua en vino y ahora tenía que ser mostrada. Pero mostrada a un ojo experto, a alguien que pudiese comprobar. Entonces este maestresala podría ser como aquel que prueba a ver tu cristianismo, qué clase de vida tenés, qué clase de perdón has tenido, qué clase de vino es. Porque aquí lo que se está probando es la calidad del resultado. Dice la Escritura, esto es como el testimonio que tenemos que tener como creyentes. No puede ser que diga, lo convertí en vino y va y lo prueba el maestresala, dice, pero me sabe a agua, ¿no? Tenía que saber a vino. Si Dios te cambió completamente, la gente tiene que ver el cambio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí se cumple esta palabra. Delante del maestresala sería, como para poner un paralelismo. Se lo llevaron, el maestresala probó del agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo. Dice que el maestresala comprobó que realmente era vino, y era vino del bueno. Y así nuestra vida va a iluminar a los demás, y la gente dice que muchas veces sin predicar la gente va a ser salvada a causa de nuestro testimonio, de nuestra conducta. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el vino hasta ahora. ¿Quién era el esposo? El esposo es Dios. La Biblia compara al pueblo de Dios con una mujer y al esposo con Cristo, con Dios, y que un día Dios va a hacer un pacto de no dejar nunca a su pueblo solo, de vivir siempre con sus escogidos. Aun cuando Jesús es el que hizo el milagro, pero aquí al llamar al esposo, el esposo es Dios, Jesús. Y algunos dirán, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Claro, porque dice,
el mejor vino fue reservado para el último. Y algunos dirán, ¿cómo es esto? La mejor alegría, el mejor plan, la mejor parte del plan. Ellos conocían a Abraham y tenían a Abraham como la gran eminencia. Luego conocieron a Moisés y tenían a Moisés como el gran referente de la historia. Conocían a Sansón, a David, conocían a Samuel, a Isaías, a Elías, a todos los grandes hombres de Dios. Y ellos pensaban que los días gloriosos habían pasado. Pero el Señor dijo, aquí no. La gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, lo que va a ocurrir al último va a ser más maravilloso que todo lo que ustedes recuerdan como si fuese algo maravilloso o algo sobrenatural o sobresaliente. Jesús mismo, Dios hecho hombre, vino a la tierra. El vino, antes tuvieron vino, es decir, tuvieron perdón. Antes tuvieron un plan de Dios, un plan de redención. Dios salvó a Noé, Dios, por medio del sacrificio de los animales, permitía que el pueblo tuviese limpieza en su corazón o se arrepintiese de sus pecados y demás. Tenía un plan Dios antes. Les daba un gozo, les prometía que sus vides iban a estar florecientes, iban a ser abundantes, sus ganados saludables, que iban a disfrutar de la vida. Pero Dios dijo, pero después tengo un vino mejor y ese lo voy a guardar para el último. El vino era Cristo, guardado para el último. Por eso dijeron, todo el mundo sirve primero lo mejor y al último le da cualquier cosa, pero tú guardaste el mejor vino para el final. No entiendo. Es que era Cristo, el mejor vino de toda la historia de la humanidad en cuanto a la relación con Dios, estaba reservado para el último. El mejor vino, la sangre de Cristo, el gozo, la paz, la fuerza, la bendición del alma. Dice la Escritura entonces, ellos bebieron mucho y dirían, ¿para qué nos van a dar un vino mejor si ya están todos ebrios? Al contrario, ellos vieron grandes milagros antes, vieron grandes profetas, grandes siervos, como Moisés, como Elías. Pero Jesús iba a sobrepasar a todos, a tal punto que sin importar cuánto ellos se hayan maravillado por la obra antigua, la nueva sobrepasaría todo lo jamás conocido. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has reservado el vino, tú lo has reservado hasta ahora, al buen vino, al mejor vino. Pero dice que las bodas se hicieron al tercer día. Claro, porque después del tercer día Jesús resucitaría. Después del tercer día su sangre fue derramada, pero después del tercer día su sangre tendría efecto. Es como quien tiene que dejar asentar o fermentar algo. ¿Por qué? Porque después del tercer día se levantaría con poder y sería glorificado, y ahí comenzaría a operar la gloria de Dios a través de su sangre. Entre tanto que Él derramó su sangre, la gente no sabía si verdaderamente la salvación había llegado a la humanidad. ¿Por qué? Morir diciendo que uno es un gran hombre de Dios, muere cualquiera. El asunto era vencer y levantarse. Las bodas ocurren al tercer día, cuando el vino ahora está añejo, maduro, confirmada la obra. Confirmado, el Señor en la cruz dijo, consumado es, su parte. Pero ahora tenía que descender a las partes más bajas de la tierra, luego subir a lo más alto, derramar dones a los hombres, ser glorificado, recibir un nombre sobre todo nombre, y ahora sí el vino estaba preparado para ser servido. Luego le dijo a los discípulos, vayan y esperen en Jerusalén, porque van a ser investidos con el poder de lo alto. En cada milagro hay grandes maravillas. Ustedes ahora su tarea es entender y buscar todas las aplicaciones, porque hay grandes aplicaciones en cada punto de esta historia, enormes aplicaciones para el día a día, en su situación personal, ministerial, en cualquier situación futura que nos toque enfrentar. Ya conocemos bien lo que significó la multiplicación del vino en las bodas de Caná. Hasta aquí entonces nuestra primer parada en la estación
de los milagros de Jesús con nuestro primer milagro, el agua convertida en vino. Nos vamos.